Buenas tardes, tutora. Vamos a desarrollar el componente práctico, práctica 2, adecuación de señales, del grupo conformado por Stephanie Ayala, Lewis Mercado, Jimmy Torres, David Medina y quien le habla, Héctor Zapata. Empezamos con el punto número 1. Nos pide en el software Tinkercad implementar un puente de Wheatstone, alimentarlo con un voltio para la medición de la fotorresistencia y equilibrar el puente de Wheatstone cuando la luz tenga su valor máximo. Entonces vamos a ver, acá están los cálculos. Tenemos que vamos a utilizar unas resistencias de 1K para la rama superior del puente, para la rama inferior 506 ohmios en una y 506 ohmios en la otra, conformado por el valor de la fotorresistencia a mínima iluminación. Vamos a mirar la simulación, acá la tenemos. Iniciamos la simulación, mínima iluminación, máxima iluminación, 0 voltios, el puente totalmente balanceado. ¿Cómo obtenemos el valor de la resistencia? Entonces colocamos nuestro dispositivo, lo pasamos a resistencia, empezamos la simulación, ponemos esto por acá, empezamos la simulación y acá mismo con el ómetro podemos darnos cuenta que tiene 506 ohmios a plena iluminación. Vamos a ver el punto número 2. Este punto nos pide amplificar la salida del puente de Wheatstone del punto 1 mediante la implementación de un amplificador de instrumentación conformado por amplificadores operacionales. Escogimos el de 3 amplificadores operacionales, en el cual la ganancia es igual a 50K sobre el valor que encontramos de la relación del voltaje de la salida sobre el voltaje de la entrada. La resistencia de los 50K se obtienen de la suma de las dos resistencias de realimentación de los dos amplificadores de las dos ramas. En este caso tenemos que nos están pidiendo 10 voltios sobre 0,658, que es el voltaje cuando está a máxima iluminación. Tenemos que la ganancia es de 15,197. Reemplazando en la ecuación, tenemos que debemos usar una resistencia de 3521 ohmios. Acá está la simulación hecha. Vamos a verlo correr en el Tinkercad. Iniciamos la simulación, vemos 10 voltios y a medida que aumenta casi obtenemos 0 voltios. Esa tolerancia 2,97 milivoltios es inherente a las tolerancias de los componentes asociados, y en un laboratorio virtual como en la vida real no vamos a lograr eso sin hacer algunos pequeños ajustes. Vamos con el tercer punto de nuestro laboratorio. Acá se nos pide implementar un sistema de medición de temperatura con el sensor TPM y diseñar la etapa de amplificación de tal manera que obtenga 5 voltios para una temperatura de 70 grados. Volvemos a usar el amplificador de instrumentación y un puente de Wheatstone, en el cual reemplazamos en una de las ramas la resistencia por nuestro sensor. Entonces vemos experimentalmente que presenta un voltaje de 11,9 milivoltios a 70 grados y un voltaje de 4,95 milivoltios a 0 grados. Tenemos que equilibrar el puente en función de la caída de voltaje. R1 y R2 seguimos con las de 1K. La caída de voltaje la calculamos con esta ecuación para obtener el valor de la resistencia para equilibrar el puente. Acá está, aquí están nuestros cálculos y acá tenemos ya el puente de Wheatstone. Este valor lo alimentamos en la siguiente ecuación, que es para encontrar la ganancia de nuestro amplificador, que la ganancia es igual al voltaje de la entrada, el voltaje de la salida sobre el voltaje de la entrada, el cual es igual a la diferencia entre el valor mínimo y el valor máximo, que en este caso son 695 milivoltios. Lo reemplazamos en la ecuación y tenemos una ganancia de 719,42. Reemplazando obtenemos
una resistencia de 69,59 ohmios. Acá está la simulación, vamos a verla cómo quedó. Corremos, vamos a maximizar acá para poder ajustar a 70 grados nuestro circuito. Tenemos casi 4,86 voltios y a 0 grados 71 milivoltios. Lo mismo, diferencias causadas por las tolerancias. Vamos con el punto número 4. En el punto número 4 se nos pide diseñar un filtro activo de segundo orden a 200 Hz. Acá calculamos la ganancia. Vemos que vamos a utilizar un filtro Butterworth con una aproximación de Chebyshev. Acá tenemos la ecuación para obtener el factor M. Hallamos la resistencia, reemplazamos. Acá reemplazamos para encontrar RA, RB, el valor de C2, el valor de C1. Simulamos. Acá están las fotos de la simulación. Vemos el corte, menos 3 decibeles. Acá está en el análisis de frecuencia, menos 3 decibeles. Y listo. Ese sería nuestro punto 4. En el punto 5 se nos pide diseñar una etapa de amplificación para el LM35 que nos entregue 10 voltios a 70 grados con un amplificador de instrumentación. Vamos a correr la simulación. Vemos los 10 voltios a 70 grados. Si variamos acá, vemos que varía con el voltaje. Bueno, acá un error de simulación. Muy bajito. Pero vemos que está funcionando perfectamente. Vamos con el último punto. Que es integrando los dos puntos anteriores. Tocó hacer algunas modificaciones porque el amplificador, el AD no nos funciona bien. Para esta simulación lo cambiamos por el INA 125. Vamos a correrlo. Nos pide que unamos el filtro con la etapa de amplificación y el sensor LM35 alimentándolo con una señal de onda cuadrada de 300 ciclos a la mínima amplitud. Vamos a ver acá, tenemos nuestro osciloscopio, tenemos 300, entonces tenemos la señal es de menos 10 voltios porque el filtro es un filtro de tipo inversor. Vamos a mirar cuál es el cero. Vemos el cero acá. Tenemos que se nos desplaza dos casillas en la grilla. 2 por 5, 10, menos 10 voltios, que es el valor que podemos encontrar en nuestro voltímetro. Acá. Esta es la salida del filtro, del amplificador, perdón. Y esta es la salida del filtro, que es negativo porque está en una configuración inversora. Muchísimas gracias por su atención.